Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con ustedes conectados tanto por la señal de Globovisión, YouTube como Globovisión en vivo y nuestro Instagram Live a través de @DanielaJSalas y nuestra cuenta también activa es para ustedes, @salud_gb. El doctor Rubén Limas nos sigue acompañando, médico traumatólogo, y estamos hablando sobre artrosis de cadera. Su participación, como siempre, es sumamente importante. Por acá, Velázquez 8042 nos dice lo siguiente: buenas tardes, estimado doctor. Las malas posturas complican las vértebras y las caderas, y también nos pregunta sobre estar tanto tiempo en computadora. Sí, te decía hace rato que estar mucho tiempo sentado frente a la computadora y no pararse, no hacer ejercicio, no hacer ejercicio de estiramiento, te puede producir problemas de dolores articulares en las caderas, en las vértebras, contracturas musculares. Pues lo recomendable es que no pases mucho tiempo sentado frente a una computadora, y si lo tienes que hacer porque es tu trabajo, tienes alguna actividad que hacer que depende de eso, pues hacer descansos breves con ejercicios de estiramiento para que eso te ayude. Nos hablaba hace unos minutos sobre algunos tratamientos paliativos y regenerativos para las caderas. Sí, pero antes te quiero decir algo porque no quiero que esto se me pase por alto. Cuando nos preguntaban los síntomas del dolor, hay un síntoma que no podemos pasar por alto, que es la posibilidad que nos duela el muslo y nos duela la rodilla. Siempre le digo a mis alumnos del posgrado de traumatología que cada vez que nos llegue un paciente que refiere un dolor en la rodilla, siempre es bueno revisar la cadera, porque tenemos un dicho en la medicina, en la traumatología, que la cadera llora por la rodilla. Y son muchos los pacientes que consultan con un dolor de rodilla, les mandan a hacer una resonancia, encuentran algunos hallazgos que siempre aparecen en un 20, en 30% en las resonancias, que no están referidos o que no tienen que ver con ese dolor, porque el dolor inicial está en un proceso de artrosis que se está iniciando en la cadera. Por eso siempre que si usted no tiene dolor, como yo dije aquí arriba en la cadera, pero tiene una molestia en el muslo o en la rodilla, ojo con la cadera, pídele a su Bueno, médico que se la justamente examine. Bárbara nos escribió sobre la rodilla. Usted diciendo rodilla, nos llegó un mensaje de la Bueno, rodilla. porque es un dato demasiado importante. Bárbara. La cadera llora por la rodilla. Bárbara nos dice, buenas tardes, ¿qué hacer cuando si tengo artrosis de rodilla y se me hincha? Eso es otra cosa. Hay que ver también la Claro, cadera. siempre hay que examinar, siempre. Inclusive no solamente la cadera, sino también tienes que examinar la columna. O sea, tiene que ser una evaluación integral de la columna, de la cadera y la rodilla. Doctor, vamos a hablar sobre estos tratamientos que hablábamos hace unos minutos, sobre estos procesos regenerativos. Nos hablaba sobre plasmas, nos hablaba sobre ácido hialurónico incluso, Sí. para la parte de las caderas. ¿Cómo contribuye, y además si todo paciente es candidato a este tipo de prácticas? Depende del grado de artrosis, depende del grado de artrosis. Un paciente que tiene una artrosis avanzada, severa, con un pinzamiento, con la desaparición completa del espacio articular, con una deformidad de la cabeza femoral, con una rigidez importante, no es candidato para este tipo de tratamiento. Este tipo de tratamiento es ideal en aquellos pacientes que tienen grado 1 o grado 2 de la artrosis, que apenas comienzan a formarse esclerosis subcondral, que es una imagen que se forma sobre el hueso, que comienza a haber un pinzamiento de la articulación, pero todavía conserva un importante movimiento articular. ¿Cuándo se determina si un paciente necesita un reemplazo de caderas? Bueno, cuando va ya limitado por el dolor, hacemos radiografías, en algunos casos hacemos estudios de resonancia y de tomografía, pero fundamentalmente el estudio ideal cuando miramos a nuestros pacientes en la radiografía y vemos que ya el paciente tiene una artrosis avanzada, porque tiene una pérdida del espacio articular, porque tiene una deformidad de la cabeza femoral, ese paciente ya es candidato para un reemplazo total de cadera. Y hoy eso es cada vez más frecuente. Yo te decía que en la medida que avanzamos, en la medida que somos una población más longeva, entonces aparece con mayor frecuencia este problema. Hoy está en ascenso, en aumento, el número de reemplazos articulares que estamos haciendo no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y por supuesto también es una cirugía bondadosa, una cirugía ideal para quitar el dolor, para mejorar la función del paciente, pero también puede tener sus riesgos. Entonces tenemos que hacer una valoración integral del paciente. Doctor, por acá también nos están preguntando, buenas tardes, estimado doctor, disculpe, hacer ejercicio, por ejemplo, en el spinning, tengo mucho dolor muscular, ¿eso es normal o eso es un tipo de molestia asociada? Si tienes dolor, tienes que revisar lo que estás haciendo. Si tienes dolor, tienes que bajarle la intensidad al ejercicio, porque no es lógico que estés haciendo ejercicio y tengas dolor. Algún tipo de pinzamiento puede ocurrir. Por ejemplo, una causa que ha ocasionado artrosis
la aparición de artrosis en nuestros pacientes es lo que nosotros llamamos el pinzamiento fémoro-acetabular. El pinzamiento fémoro-acetabular es una patología que conlleva a la destrucción del labrum, que es una estructura que está en el acetábulo y que genera un proceso de artrosis en esos pacientes. Entonces tiene que estar pendiente. Nosotros cuando examinamos al paciente que consulta por un dolor de cadera, hacemos maniobras en la cadera para determinar si existe un pinzamiento de la cadera en caso de que nosotros estemos mirando una radiografía en la cual no estamos viendo que haya signos de artrosis temprana. Hablando sobre los avances, sobre este reemplazo de cadera de manera exitosa que se llevó a cabo en nuestro país con tecnología de punta, sí, nos gustaría que nos hable más de ello. Bueno, el reemplazo total de cadera ha sido, como te dije, una cirugía exitosa en el mundo. Se han introducido numerosos factores para disminuir los riesgos. Un riesgo, por ejemplo, cuando tú te pones una prótesis de cadera es que la prótesis se salga de su sitio. Y la prótesis se puede salir de su sitio por muchas razones. Entonces, hemos ido perfeccionando la técnica a través del tiempo, mejorando la técnica quirúrgica, mejorando el uso de materiales. Hemos, por ejemplo, el uso de prótesis que usan cabezas grandes, antes usábamos mucho cabeza 22 y 28, hoy estamos usando cabeza 32, 36 y el tamaño de la cabeza del componente femoral, que hace que aumente la distancia de salto que tiene la cadera y disminuya el riesgo de luxación. Entonces, claro, eso tiene una indicación. Por ejemplo, nosotros somos pioneros de la doble movilidad, vino por primera vez al país y la hicimos en septiembre del año 2012, transmitimos esa cirugía para el Congreso de Traumatología que se estaba realizando en la ciudad de Valencia, pero esos primeros componentes que nos llegaron eran componentes que se fijaban a presión en el acetábulo, no tenían fijación acetabular. Este componente que acabamos de poner el 13 de junio es un componente que nos acaba de llegar de tecnología Smith & Nephew, tecnología americana, que nos permite la fijación del componente acetabular con tornillo que no nos permitía el primer componente. En todo caso, la doble movilidad hace poquitos años era el futuro del reemplazo articular. Hoy indiscutiblemente es la esperanza que tiene para muchos problemas que se generan cuando usted hace un reemplazo total de cadera. Nos escribe Edgar Blanco y nos pregunta si existe algún requisito para conseguir las articulaciones de cadera. Su esposa necesita una operación. Imagino que el sector público. Bueno, eso es una aspiración que tengo yo como médico, que además he estado en el Parlamento Nacional, en que realmente todo esto sea accesible a toda la población en general. Anteriormente, por ejemplo, el Seguro Social asignaba prótesis que solicitaban los médicos en el país y los pacientes pacientes de bajos recursos, colocarse su prótesis. Ojalá ese sistema, esa modalidad regrese nuevamente al Seguro Social y al Ministerio de Sanidad y podamos tener esta tecnología de punta en todos nuestros pacientes hospitalarios. Doctor, lamentablemente se nos terminó el tiempo y existen muchas preguntas que nos llegaron, nos llegaron muchas, así que vamos a darle su vía de contacto para que lo puedan contactar. Como no, mi teléfono es 0414-428-3967 y mi Instagram, mis redes sociales es Rubén Piso Limas en Instagram y en Facebook y en Twitter es @Rubén Limas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted por su entrevista. Gracias por acompañarnos. El doctor Rubén Limas nos estuvo visitando y hablando sobre artrosis de cadera. Gracias a ustedes por la participación, sus preguntas, todas son importantes, pero no nos dio tiempo. Recuerden nuestras cuentas, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.